Ahora, Carlos, regreso contigo. Dice Guillermo, y comparto obviamente la interpretación que él hace del artículo 16 constitucional. Bueno, la regla general es, se aportan elementos de investigación suficientes a un juez de control y el juez de control, que también es juez de garantía de Garantías. nuestros derechos, Correcto. si estima que esos elementos ameritan el libramiento de una orden de aprehensión, bueno, pues ahí hay una cobertura constitucional, hay una protección a las libertades, etcétera, muy, muy claras. La excepción serían caso urgente y flagrancia, pero yo te quiero plantar, ¿y si es la excepción la flagrancia? Porque, pues, muchos casos hay de detención en flagrancia en la práctica, ¿no? Ah, bueno, sí, es la... O sea, ajá, conceptualmente sí, sí, si es uno una, lee el 16, pero, pues, es una pregunta muy interesante. Eh, Según los datos del Consejo de la Judicatura Federal que yo consulté la última vez en el informe que presenta el Consejo de la Judicatura al Congreso sobre el avance en la implementación del sistema acusatorio, aproximadamente el 50% de los casos en los últimos 4 años han iniciado con personas detenidas. Qué quiere decir esto? Que en la mayoría de los casos iniciaron por o flagrancia o caso urgente. Y correcto. tenemos muy buenas razones para pensar que en la mayoría de estos casos iniciaron por flagrancia, porque hoy en día, para que se actualicen los supuestos del caso urgente, para empezar, debe tratarse de delito grave y son casos muy excepcionales. Pero si uno contrasta además estas cifras con el tipo de delitos que en su mayoría han dado lugar a sentencias condenatorias o procesos, en su mayoría son delitos que tienen que ver con la aportación de elementos ilícitos. Pensemos en armas o pensemos en drogas. Estas dos variables nos hacen pensar que en realidad la regla en nuestro país, me atrevería a decir, de detenciones es producto de flagrancia delictiva, es decir, casos en los que no precede una investigación previa por parte de la policía o de investigación o el Ministerio Público, sino que más bien se sorprenden en el momento de estarse cometiendo o inmediatamente después. Oye, el dato que estás citando es muy significativo. Bastante. Y yo, y, 50%. y yo diría que vamos avanzando, porque si uno analizara, creo yo, el sistema anterior, el sistema previo, el sistema tradicional, me atrevería yo a pensar o a decir que probablemente la cifra Sí, era mayor, sí, 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 eran sí. muchos más casos Pero de... de todas formas, y hay que valorar los avances. No, no, Sí, 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 vaya, no hay que negar cuando hay algún dato que, aunque vengamos en una situación no necesariamente positiva, sí. pero nos dirige en la dirección correcta, hay que valorarlo. Pero el 50% sí me parece, pues, preocupante. Por lo que ahorita vamos a platicar de abusos que se podrían dar, De si no acuerdo. está bien acotada la figura, Ujú. si no hay también equilibrios institucionales, porque la gran ventaja, ahorita Guillermo lo explicaba, la gran ventaja de la orden de aprehensión es que no depende para su libramiento de quien está llevando a cabo la investigación, con lo cual hay un mínimo de control interorgánico, un equilibrio. Yo, En yo diría, yo, flagrancia, yo diría que si vemos la libertad de expresión, perdón, la libertad personal como un derecho que puede ser intervenido por el Estado, tienes dos formas de hacerlo. Con un control judicial, bien, la regla es que debe haber un control judicial. correcto, Con un control judicial previo o con un control judicial posterior. correcto. La regla general es que debe ser previo y por eso necesitamos una orden de aprehensión. Ahora, la flagrancia y el caso urgente no están exentas de control judicial. Lo que sucede es que ese control es posterior. Y claro que tiene inconvenientes, que es que de haberse dado una detención ilegal, muy probablemente una persona pasó 48 horas o a veces más privado de su libertad sin justificación. Y va a ser hasta que un juez lo diga que su libertad va a ser recuperada. Ahora, suponiendo que se califique de ilegal o violatoria de derechos humanos la detención, en México tampoco tenemos una regla tan clara como en Estados Unidos con Miranda versus Arizona o este tipo de precedentes que impliquen que siempre y en todos los casos vaya a quedar en libertad la persona. Bueno, sí lo dice, en nuestro caso el Código Nacional sí establece que si una detención es calificada de ilegal, el efecto es que la persona debe ser dejada en libertad en la audiencia inicial, con la acotación, por supuesto, de que esto no significa que no pueda iniciarse una investigación y eventualmente citársele nuevamente mediante un citatorio o, si fuera el caso, una orden de aprehensión por caso de necesidad de cautela, para que enfrente un proceso penal, pero ya con otra forma de conducción al proceso. Si es una especie de reparación, tal vez no sea suficiente, y a eso habría que añadir lo que la Suprema Corte ha dicho,
que hay que excluir medios probatorios que hayan derivado de la detención ilegal. Pero insisto, esto es hasta que el juez lo dice. Sí, Mientras una persona puede haber pasado horas, días privada de su libertad con la afectación que esto puede tener en su vida diaria de manera ilegal. sí, 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 sin duda.